Hola amigas y amigos, bienvenidos a una semana más de Tus Derechos Humanos en 5 minutos. Muchos, algunos de buena fe, otros con no tanta, me preguntan críticamente, a veces en las redes, a veces mis amigos, ¿por qué defiendo algunas de las ejecutorias de este segundo gobierno de Maduro? Parece chavista, me espetan algunos de ellos. Voy a tratar en los próximos programas, el de hoy y quizás toda la semana, voy a tratar de explicar algunas cosas para tomarme la licencia de decirlo con el verso de Neruda cuando pasó luego de la Guerra Civil Española, como él mismo nos da cuenta, de su poesía meramente lírica a sus poesías, a sus poemas sociales y épicos. Solía yo decir, en una frase que tuvo fortuna y que muchos comenzaron a repetir, que el gobierno de Maduro, el primero, era el peor gobierno de nuestra historia. Yo no me desdigo de lo que dije, de esa opinión. Aunque debo admitir a la distancia que mucho ayudó para que así fuera la estrategia insurreccional de la oposición, que no le dio tregua, anunciada y ejecutada desde el primer día de su administración. Fue el peor gobierno de nuestra historia, creo yo, porque pretendió reproducir las mismas políticas estatistas y populistas de Chávez que nos habían traído a la crisis, pero además en un contexto en todo diferente, con una fuerte restricción de ingresos, petroleros en primer lugar. Pero, ¿cuáles fueron esas políticas de Chávez? ¿Cuál fue el fulano legado que yo, en lo personal, califico de ponzoñoso? Por cierto, los pueblos deben ser también autocríticos y no solo endilgar toda la responsabilidad en los políticos. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión de que los pueblos no se equivocan. Los pueblos se equivocan como nos equivocamos todos, los seres humanos. Si llegamos hasta aquí es también porque millones de venezolanos votaron por Chávez una y otra vez, hechizados por su verbo de caudillo decimonónico. Yo, por fortuna, no lo hice, aunque él me pidió por allá en 1997 personalmente que lo apoyara. Pero asumamos nuestra responsabilidad colectiva como pueblo, como nación. En resumidas cuentas, el legado, a mi modo de ver, es este. Siguiendo una receta económica más que superada en el mundo, pero con la revolución bolchevique y la revolución cubana agitándose en su afiebrada mollera, Chávez estatizó 1000 empresas para que el Estado supuestamente produjese leche, azúcar, café, hortalizas, harina de maíz, bicicletas, celulares, automóviles, cemento, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y las quebró todas. Caso más emblemático, a mi modo de ver, el de Sidor, que Teodoro privatizó en 1997, por cierto, con 20% de las acciones para los trabajadores, que le fueron arrebatadas por Chávez, pues eso era un pecado capitalista, según dijo, y que privatizada producía riquezas y pagaba buenos impuestos al Estado venezolano. De 12.000 industrias en 1998 pasamos a solo 2.000 industrias en 2013, cuando murió Chávez. Muchas huyendo de la furia estatizadora del nuevo gobierno, asustadas ellas, otras por los rígidos controles de precios. Estableció Chávez además un supuesto control de cambio que sobrevaloró el bolívar, disminuyó por tanto las exportaciones, no atajó el dólar para nada y sí en cambio se convirtió en un antro
de corrupción. De 30.000 millones de deuda en 1998 de dólares, de 30.000 millones de dólares de deuda en 1998, que ya era un escándalo y todos lo criticábamos en su momento. Venezuela, un país hipotecado y todo aquello que dijo un presidente, subimos a 100.000 millones en 2013. Y no es verdad que como el país tenía más riqueza, eso se podía hacer, porque la riqueza era petrolera, que era totalmente inestable. El país producía por sí mismo muchísima menos riqueza, por lo tanto, endeudar al país en esa magnitud era una irresponsabilidad. Se endeudó hasta esa magnitud teniendo el petróleo a $100. Tal era la voracidad fiscal de Chávez. Desde 2007, 10 años antes de las sanciones, amigas y amigos, toda la producción agrícola e industrial comenzó a caer en picada. Arroz, azúcar, leche, café, carne, hierro, cemento, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y teníamos un país pacificado, no es que había paros, y con plata. La oposición estaba volcada en ese momento a la ruta democrática. Encima de todo eso, bajó en 60% los gastos de inversión de PDVSA para destinarlo a construir casas, curar enfermos y repartir comida. Tareas de las que no tenía que hacer parte PDVSA. Para eso estaban varios ministerios y organismos públicos. Y así, pues la quebraron a la empresa petrolera, pues destruyeron las refinerías y los pozos por falta de mantenimiento. Y por consecuencia de todo esto, subsidios aquí, subsidios allá, por ejemplo el de la gasolina que duró tanto, según el Fondo Monetario Internacional anunció en 2012, el déficit fiscal del sector público consolidado en Venezuela había pasado de menos 2.6% del Producto Interno Bruto en 2007 al 5.4% en 2008 y al 8.2% en 2009. Iba subiendo el déficit fiscal. Es decir, que gastábamos más que lo que recibíamos. Muchos economistas y empresas de asesoría anunciaban ya para entonces que para 2012 podría llegar al 20% del PIB y alertaban sobre la muy probable espiral inflacionaria para 2013. Déficit, por cierto, lógicamente que se cubría con dinero inorgánico, dinero de papel, sin respaldo en la producción, lo que hacía que el bolívar cada vez valiese menos y las divisas valiesen más y más. La perfecta receta inflacionaria. Así que la inflación que todos padecimos aquel año de 2013 y en los 9 años siguientes no era una sorpresa para nadie. No nos cayó del cielo. Se gestó en las entrañas de una economía maleada, pésimamente manejada por largos 14 años. Los venezolanos no lo veíamos porque andábamos sumergidos en el festín petrolero de las apariencias, el rentismo y el extractivismo de siempre, con un gasto público descomunal que Chávez repartía con manos dispendiosas a diestra y siniestra a cuenta del barril de crudo a $104 para 2012. Pero lo que vivíamos, parafraseando a García Márquez, era la crónica de una inflación anunciada. Que todo lo hizo Chávez con buenas intenciones, que había en él, yo que lo conocí de cerca, una natural inclinación reivindicatoria, emancipadora de las grandes masas depauperadas y pobres del país. Puede ser, en lo personal yo no lo dudo, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, como decían nuestros mayores. Amigas y amigos, es el desastre que recibió Maduro en 2013. Ningún paraíso terrenal, como parecen creer
muchos de mis buenos amigos chavistas antimaduristas, el legado no era sino una bomba de tiempo. El legado, una bomba de tiempo que le estalló en las manos al nuevo presidente. Algunos hasta bromean diciendo que Chávez era tan astuto que supo morirse a tiempo. Durante su primer gobierno, Maduro quiso seguir haciendo lo mismo que Chávez, estatizando, repartiendo sin producir, etcétera, etcétera. Y por consecuencia, pero eso sí, lo subrayo, gestado de cuando Chávez se disparó un atroz proceso hiperinflacionario, el primero de nuestra historia, creo yo, que destruyó el salario, las prestaciones y las pensiones y desmejoró la calidad de vida del venezolano a niveles nunca vistos en 150 años de historia republicana, como tanto repetimos por aquellos días. Ahora se intenta, de modo insuficiente, pero se intenta corregir estos entuertos. Y a mi modo de ver, y lo digo sin sonrojarme, por el bien del país eso debe ser apoyado. Al menos es lo que yo creo. Tal vez porque no estoy enfermo de antichavismo patológico. Tal vez porque no soy de los que creen, quizás el aprendizaje en el más de Teodoro y Pompeyo en tiempos del puntofijismo, que nunca es verdad que mientras peor estén las cosas, mejor para el proceso de cambio. Así que si el primer gobierno de Maduro fue el peor gobierno de nuestra historia, este segundo no lo es, porque visto en perspectiva histórica, el segundo y el tercer gobierno de Chávez, no el primero porque duró meses y además produjo una nueva constitución, pero el segundo y el tercer gobierno de Chávez fueron peores para el país que el actual gobierno de Maduro. Mañana volveremos sobre el tema.